En principio y en primer lugar, dejarme que ya dar las gracias a los organizadores por la confianza que depositan en mí para que realice esta exposición. Es algo que, bueno, no deja de sorprenderme, pero que por supuesto agradezco. Bueno, como veis, el título de lo que voy a exponer durante los 10-15 minutos siguientes es Prevención de riesgos laborales con perspectiva de género, nueva visión holística de la prevención, que es un título así como muy rimbombante que, bueno, pues voy a intentar explicar el porqué de este título y en qué consiste. Bien, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando en principio de un cambio de paradigma en la concepción de la prevención de riesgos laborales que nos lleva, pues, o que nos ha llevado desde una gestión de la prevención con un enfoque meramente técnico-legalista, en unos inicios ya un poco antiguos, a la necesidad de integrar la prevención en todos los aspectos de su actividad y de la actividad de las organizaciones empresariales y, por lo tanto, a tener que realizar un enfoque de esa gestión de la prevención, pues evidentemente multifactorial, en el que no solo se tenga en cuenta la parte más técnica y legalista, sino que también tengamos en cuenta la parte pues, más humana y de organización, ¿no? Organizacional de la propia empresa. Seguimos con de qué estamos hablando. Voy a intentar, permítanme que contextualice un poco este tema, porque creo que luego se entenderá mucho mejor el enfoque holístico del que estamos comentando y cómo aplicarlo a la perspectiva de género. Esto además me gusta explicarlo porque como lo he vivido, porque como tengo yo una edad, pues he vivido todo este proceso y por lo tanto sé de qué hablo, ¿no? Como comentaba, pasamos de un enfoque técnico, o hemos pasado, o seguimos pasando, o estamos pasando de un enfoque técnico legalista que se basaba en las condiciones propias de trabajo, era cuando nos llamaban técnicos de seguridad e higiene, a un enfoque pues, basado en factores humanos y organizacionales, sin dejar de lado, evidentemente, el factor técnico. No se me malinterprete porque yo soy un gran defensor de la parte técnica de la prevención, para eso nos llamamos técnicos de prevención, pero evidentemente no solo la parte técnica es la que se tiene que valorar, sino que tenemos que también entender que una organización la conforman personas, que por lo tanto los factores humanos, los errores humanos, las vicisitudes de las personas influyen y que además esas personas se organizan dentro de la empresa de una determinada manera que también les influye porque, como ya sabemos, yo soy yo en mis circunstancias y todos somos nosotros en nuestras circunstancias. Y las circunstancias de la empresa y la forma de organizarnos y la forma en la que desarrollamos los trabajos de una manera conjunta, pues también influyen. Y por lo tanto es evidente que no solamente el enfoque técnico, no solamente el saber de relés, el saber de calderas a presión y de reglamentos técnicos y instrucciones técnicas complementarias es suficiente para hacer la prevención, es condición sine qua non, pero no suficiente para hacerla y tenemos que tener muy, muy en cuenta los factores humanos y organizacionales. Además, en todo este camino que venimos haciendo desde los años 90, mitad de los 90 más o menos, pues también hemos aprendido a que no solamente teníamos que ir con los manuales debajo de la mano y las leyes y los reales decretos y los reglamentos y hablar pues, con un lenguaje que entendíamos pocos, sino pues a que evidentemente teníamos que convencer de que la prevención, que la seguridad de las personas era algo muy importante y que no solamente teníamos que venderla desde el punto de vista de tenemos que cumplir la ley, es obligatorio y por lo tanto hay que hacerse, sino que había que convencer, que teníamos que hacer entender a las personas que eso era importante para la organización, para las personas en sí, para la organización, para la sociedad. Eso nos hizo pasar a un lenguaje pues, más propio de las personas, más pensado para ellas y menos pensado para las organizaciones, ¿no? Menos pensado para los informes técnicos y las inspecciones de trabajo, etc. Y por lo tanto también pues, hubo un cambio de comunicación, ¿no? Y esa comunicación impositiva que comentaba y que era poco participativa, ¿no? Desde el punto de vista de que las cosas había que hacerlas porque había una legislación detrás que lo mandaba, pues ha pasado a ser una comunicación más empática y que tiene mucho más en cuenta pues, efectivamente a las personas y a la propia organización. Así que hemos pasado de un enfoque de cumplimiento legal a un enfoque de cumplimiento de objetivos.
Evidentemente el enfoque legal va a tener que existir siempre, siempre vamos a tener, y además hemos tenido en las ponencias anteriores, hemos tenido prueba de ello, vamos a tener una legislación detrás que vamos a tener que cumplir y que nos va a servir también de guía para cumplirla. Pero aquí el salto cualitativo ha sido que no solo estamos enfocando la prevención desde un punto de vista de cumplimiento estrictamente legal, sino que estamos pensando ya en un enfoque mucho más amplio. Y estamos pensando ya en un enfoque que nos permita cumplir objetivos globales de prevención. Digamos que aquí el enfoque estaría también muy pensado en lo que es la definición actual de salud, ¿no? Lo que dice la propia OMS, de que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, o en este caso también la ausencia cuanto a prevención, la ausencia de riesgos, sino que es una plenitud desde el punto de vista de salud física, mental y social. Y por lo tanto tenemos que tener ese enfoque técnico, humano y organizacional muy presente. Todo ello también ha conllevado pues, a que nuestro trabajo ya no sea tan reactivo como antes. Cuando ocurrían los accidentes acudíamos, hacer nuestras notas técnicas de seguridad, nuestras inspecciones de seguridad posteriori, las investigaciones de accidente, árboles de causas, un montón de estas cosas que hacíamos, que se tienen que seguir haciendo y que siguen siendo técnicas muy válidas, pero sí que es verdad que hemos aprendido a que tenemos que ser proactivos, a que tenemos que anticiparnos a todo esto y evidentemente pues la inmensa mayoría pues, trabajamos con sistemas de gestión de la prevención o de la seguridad y salud, como cada uno prefiera llamarlos, pues que ya tienen todo el ciclo de la mejora continua en cuenta y que por lo tanto pues, trabajan por procesos, trabajan por instrucciones, trabajan por procedimientos, etc. Bueno, el que más y el que menos pues tendrá su sistema de gestión montado, basado en la OSAS, basado en la actual ISO 45000 o en el sistema que cada uno prefiera. Pero evidentemente sí que ha habido un cambio paradigmático en la forma de enfocarlo y somos ahora mucho más proactivos, o por lo menos intentamos serlo, mucho más proactivos y anticipativos. Incluso ya no utilizamos únicamente indicadores negativos, porque era lo típico de la prevención, es decir, nuestros indicadores pues, siempre eran los índices de siniestralidad, de accidentabilidad, los de incidencia, los de frecuencia, los de gravedad, etcétera, todos negativos, que siguen siendo válidos y que seguimos teniendo que trabajarlos, pero ya utilizamos también indicadores positivos, ¿no? De acciones de mejora que hemos logrado realizar, de actualizaciones de evaluación de riesgo, de personas formadas, de personas que participan en talleres de salud, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cada uno los que crea convenientes, pero ya los hemos incorporado y ya es otra forma de enfocar la gestión de la prevención. En definitiva, hemos pasado de un modelo en el que la prevención se veía como algo obligatorio y un mero gasto. Espero que estemos pasando, vayamos pasando a un modelo en el que ya todos consideramos que la prevención es necesaria y que es rentable. Si algo bueno creo que ha tenido la pandemia es que esto se ha hecho más visible todavía, ¿no? O quizás en lo poco bueno que dio la pandemia, que esto ya se haya hecho más visible, la necesidad de la salud en todos los ámbitos, pero a nivel organizacional también, la necesidad, por lo tanto, de la prevención dentro de las organizaciones y, por supuesto, también lo que se ha comentado antes, de saber utilizar todas estas herramientas que nos hacen que la conciliación sea más fácil, aunque a veces no sepamos compartir la pantalla. Bueno, y algunos estarán pensando ahora, bien, vale, pero ¿qué tiene todo esto que ver con la perspectiva de género? Porque esto creía que iba de igualdad. Bueno, pues efectivamente yo creo que tiene mucho que ver. Es decir, este enfoque que os he comentado, esta forma de ver la prevención de riesgos laborales, la salud laboral, esta evolución que hemos tenido los que nos dedicamos a esto, nos ha hecho ver que el enfoque pues, tiene que ser efectivamente un enfoque holístico. Es decir, sin entrar simplemente en una definición sencilla de lo que estamos intentando decir con esto de holístico, lo que queremos decir es que un sistema pues no solamente es la suma de las partes, o mejor dicho, no es la suma de las partes, sino que estas partes interactúan y que por lo tanto el resultado final va a ser consecuencia de esta interdependencia que tienen las partes. No solo la suma de ellas, sino cómo entre ellas dependen y cómo hay sinergias que van de unas a otras. Analizando la situación de las mujeres en el entorno laboral y desde un punto de vista preventivo, lista no exhaustiva, por supuesto, pero nos podemos dar cuenta que en la salud de las trabajadoras pues pueden influir pues,
estos ítems que tenemos aquí o estos ámbitos que tenemos aquí expuestos, ¿no? Es decir, hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres, y esto desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales sí que influye. ¿A qué me refiero? Pues que hay trabajos muy masculinizados y trabajos feminizados, y que muchas veces las medidas de prevención están pensadas en función de esta masculinización o de esta feminización. Y no se tiene en cuenta, pues a lo mejor la persona en sí, sino pues lo que creemos que va a abarcar a un porcentaje más amplio de personas trabajadoras que ocupan esos puestos. Como ya se ha comentado, el trabajo parcial es mucho más frecuente en el sector femenino. Esto también puede influir, de hecho seguro que influye, en la prevención de riesgos laborales, en la salud de la propia trabajadora y también en la forma en que afrontamos la prevención de riesgos laborales. La brecha salarial, que también se ha comentado, el techo de cristal, que voy a explicar, que no sé con lo bien que los he explicado anteriormente, pero son factores que evidentemente desde el punto de vista psicosocial también influyen en la salud de las trabajadoras, también tienen repercusión sobre la salud de las trabajadoras y sobre las relaciones laborales de las trabajadoras y del conjunto de las personas trabajadoras. Sabemos que los hombres sufren más accidentes y lesiones en el trabajo que las mujeres, pero también sabemos que las mujeres tienen más probabilidades de padecer problemas de salud relacionados con el trabajo. Esto parece contradictorio, pero no lo es. Es decir, lo que se denomina accidente de trabajo como tal, si pensamos en una lesión que se produce en un momento dado como consecuencia del trabajo que ejecutamos por cuenta ajena, es cierto que lo padecen más los hombres, las estadísticas nos lo dicen, pero las enfermedades relacionadas con el entorno laboral, que muchas veces no aparecen como accidentes de trabajo, que se pueden camuflar como contingencias no profesionales, también sabemos por estadística que las padecen más las mujeres. Hablamos de estrés, hablamos de depresión, hablamos de burnout, de muchas enfermedades relacionadas con los factores psicosociales. ¿Qué decir de los problemas de conciliación? Que evidentemente las evaluaciones de riesgos psicosociales también deberíamos tener muy en cuenta y que por lo tanto pues también tiene que tener un enfoque dentro de la prevención de riesgos laborales. La protección de la maternidad. Seguramente la protección de la maternidad es algo que sí que hemos tenido en cuenta desde el principio, porque la propia ley de prevención ya lo incorporaba en un artículo, y era de lo poco que se hacía con perspectiva de género en las evaluaciones de riesgo. Pero tenemos que seguir haciéndolo, evidentemente, y tenemos que tener esa sensibilidad y seguir teniendo esa sensibilidad sobre la protección de la maternidad. Se nos dice, y seguro por estadística, que las mujeres también padecen mayor riesgo de sufrir enfermedades infecciosas, es decir, un riesgo biológico. Y por lo tanto, esto también lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos prevención de riesgos. Existen diferencias físicas y fisiológicas que son evidentes y que también tenemos que tener en cuenta cuando ejercemos la evaluación de riesgos y las actividades preventivas que se desarrollen después. Evidentemente, la manipulación de cargas, los temas ergonómicos, el uso de herramientas manuales, el uso de algunos equipos de trabajo, no son exactamente iguales para hombres y para mujeres porque las diferencias físicas así lo imponen. Y lo mismo con las diferencias fisiológicas en cuanto a riesgo biológico y químico. Y, por supuesto, en la parte de acoso, y especialmente en la parte de acoso sexual, está claro que las mujeres están mucho más expuestas que los hombres en el lugar de trabajo. Bueno, es una lista no exhaustiva, simplemente he querido poner de manifiesto que en este sistema que podemos llamar entorno laboral hay una serie de partes que inciden o pueden incidir en la salud de las personas, en este caso de las personas trabajadoras, y que por lo tanto pues tenemos que tener en cuenta, pero que atacándolas y abordándolas una a una, la suma de esos abordajes no nos va a dar un resultado, evidentemente, que va a ser mejor que nada, pero no nos va a dar una visión global del problema ni nos va a dar una solución global para este problema. Tenemos que atacarlo de una forma holística, es decir, pensando que todo esto está interactuando, pensando en que muchos de estos factores, que en un principio a lo mejor no parecen que sean un riesgo laboral, sí que pueden acabar siendo un riesgo laboral y sí que pueden interactuar con otro tipo de riesgos dentro de la empresa. Y que por lo tanto el abordaje, la gestión, tiene que entender que tenemos que tratarlos como un todo, que son partes que hay que tratar como un todo para tener un resultado satisfactorio. Bien, ¿esto qué significa? Al final, que estoy intentando explicar. Pues que evidentemente tenemos que integrar la perspectiva de género en la gestión de la prevención, igual que integramos otras perspectivas, la perspectiva de personal especialmente sensible, la perspectiva de personas
con difícil acceso a los puestos de trabajo, la perspectiva de personas que no son con algún tipo de brecha diferente a las habituales. Es decir, hay una serie de perspectivas que tenemos que tener en cuenta en la prevención de riesgos laborales, porque hay una diversidad ya dentro de las empresas y evidentemente la de género también la tenemos que tener en cuenta. Y para ello pues tenemos que tener una política de prevención con enfoque multidisciplinar. Con lo que he empezado, el enfoque puramente técnico ya no es válido. Aquí no somos superhombres o supermujeres que podamos saber de todo y por lo tanto la multidisciplinaridad es absolutamente necesaria e imprescindible en el abordaje de la prevención de riesgos laborales. Tenemos que abordarlo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista organizacional. Y tenemos que tener ese enfoque también desde el punto de vista de perspectiva de género, desde el inicio de las evaluaciones de riesgo y con la consecuente actividad preventiva que estas evaluaciones de riesgo van a conllevar. ¿Esto qué significa? Pues significa que el plan de prevención y el plan de igualdad tienen que relacionarse, a la fuerza tienen que relacionarse. Hay temas del plan de prevención que van a ayudar al desarrollo del plan de igualdad y temas del plan de igualdad que nos van a ayudar al desarrollo del plan de prevención. En la exposición anterior hemos visto cómo medidas de conciliación pueden ayudar a evitar riesgos laborales. Y en el plan de prevención hay medidas desde el punto de vista, por ejemplo, de la protección de la maternidad que nos van a ayudar en el plan de igualdad. Están íntimamente relacionados, pero desde el mismo proceso de selección, de una selección adecuada para los puestos de trabajo, también desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales. Es decir, tenemos que dar ese salto, ¿no? De que el plan de prevención y el plan de igualdad no tratarlos como partes diferentes de un todo, sino como con una visión holística, como dos partes que van a interactuar entre ellas y que nos van a poder dar un resultado positivo a la hora de abordar la prevención de laborales y procurar la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras y en este caso especialmente de las mujeres. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todas las personas que habéis asistido y si hubiera alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Gracias.